metió mucha pasión a lo que hacía dentro de la casa de Big Brother fue a Jonathan. Jonathan le metió pasión a todo lo que hacía dentro de la casa de Big Brother. Hasta rezo hubo. Rezo, la flamán del té, El pollo, la cuando cocinaba. bruja, de todo. Cuando yo fui a la casa de Big Brother, Sí, sí. ahí me enteré cuando Katy me dijo y que, man, hasta rezaron por mí todo. Quedaste en shock. Yo quedé en shock. Cuando Katy, yo, man, vamos a recordar este momento y al regreso vamos a tejer y a tomarnos esta noche. Ahora sí, un té. O alguien te grita, o Katy hizo esto, o Katy. Pero como el anticristo de aquí, man. Oye, si ¿Qué tú haces? ¿Qué tú hasta me haces? hicieron un rezo porque decían que era el demonio de la cagada. Le hicieron una oración porque pensaban... ¿Quién te la hizo? ¿Quién tú crees? No sé. ¿Quién? ¿No era que viste todos los programas? No sé. Tú cuéntame, mi amor. Johnny, tú sabes, te unieron las manos, se puso un... O sea, yo llegué. Ni sabía qué ¿Tú era. estabas ahí? Yo llegué. Yo dije, ok. pasando? Y- Pero es que... Carlito. El 2000 que estaba incluido en ese grupo. No, pero pensaba que era el demonio. yo llegué porque creí que era un rezo normal. Dije, bueno, hace rato que no rezo. Ajá. Cuando me dijeron que al día siguiente que era porque pensaban que era una bruja, yo me quedé dije, Una bruja. Obvio, porque Johnny había tenido una visión en un sueño donde el demonio de Katy venía y la atacaba una vez así. ¿A quién atacabas? A Johnny. A mentira. A Johnny es brujo también. Yo no sé. Él dice que él es vidente. Ajá. Entonces él dice que él había tenido un sueño. Ajá. Que yo era la bruja y era la mala, iba a hacer y deshacer en esta casa. Y que todos teníamos que rezar. Dije, por ellos pues tenían que rezar. Dije, o sea, para defenderse de toda la maldad que yo atraía. Lo que Katy me contó que no sabía fue que tú y Johnny, como hicieron un rezo, estaban rezando todos un día. Sí, mi amor, me lo contó. Que estaba- me dijo, fue una de las peores cosas que me enteré en la casa. Que tú con Milka, los dos, y Carlitos estaban rezando. Y Carlitos me dijo, no, yo fui a rezar porque pensé que era un rezo por las cosas buenas de la vida. Cuando me dio la siguiente, estaba rezando porque decían ustedes que Johnny era que ella tenía una bruja, un diablo por dentro, Johnny. El Johnny era bruja. Mira, yo con Katy ¿Rezaste o no? jugué. Yo jugué con ella porque ella le tiene miedo a ese tipo de cosas y que santería. Y yo a ella la ponía pata para arriba cada vez que me ponía ese tipo de cosas, pero era para joderla. La ponía pata para arriba. Pero eso no había sido dije, por un sueño que todavía Sí, sí. un sueño que ella había Pero Johnny, tenido, que espera, no sé lo que qué. pasa es que varias veces yo estaba Pero esa era durmiendo, parte de la estaba estrategia de y Johnny, no, ¿será? para. Es que Bueno, sí fue una oración, pero no una oración de, o sea, de la religión, de santería ni nada de eso, sino fue una oración positiva, porque yo sentía que Katy tenía malas vibras. ¿Cómo sentiste eso? Bueno, sentí eso porque tuve un sueño y en el sueño era que Katy era como una especie de demonio y se transformaba, etc. El demonio tenía la cara de Katy y yo dije, wow, en serio estoy soñando esto aquí. Y yo le comuniqué eso a Milka, le consulté eso a Milka y Milka dijo, bueno, pues vamos a orar para reprender eso, pero de manera positiva. Cuando Julio, que fue con el chisme, y le dijo a Katy, todo lo que confió en las lagrimitas de Katy, y le dijo a Katy que yo y Milka, o Milka y yo estábamos haciendo un rezo para Katy. Katy lo tomó de otra forma, diciendo que era un rezo, como una brujería que estábamos haciendo nosotros dos a ella para sacarla de la casa. No fue así, señores. Yo crecí en un hogar cristiano donde lloro a la hora de despertarme, a la hora de dormir, para comer, para lo mínimo lloro. Antes de sentarme aquí también lo hice. Y cuando tú lo dijiste en estos días en el debate, sí, me causó gracia, pero fue el manoteo y la cosa como lo dijiste. Yo jamás me puedo burlar de Dios, jamás. Entonces, sí oré, pero no oré porque Katy es un demonio, no oré en esa dirección. Jonathan siempre tenía pesadillas, Jonathan no podía dormir, Jonathan sintió una vez que le metieron un garnatón durmiendo, o sea, y de verdad llegó un momento que la casa yo llegué a sentirla un poco pesada, y yo le dije, vamos a orar, pero no era que estábamos orando porque Katy es un demonio, jamás, no fue así, no fue así. Katy, eras un demonio dentro de la casa de Big Brother, viste los rezos, Milka dijo que no había relajo, que ella sentía malas vibras, Jonathan, que rezaste, que lo sentiste, que dormiste, que la vibra era relajo, que no era relajo, pero con la cosa de Dios no se juega, tampoco con la santería ni con las religiones, Jonathan. Bueno, no es tanto que se juegue con las religiones o no, Franklin. Yo sí al llegar a la casa sentí vibras y entonces de toda la persona. Y pues, bueno, en ese momento tuve una pesadilla, la comuniqué y la hice con doble sentido. Una sí, para avisar y decir de lo que había soñado, que de hecho había soñado que Katy era como una especie de demonio, sí lo dije, no tengo por qué negarlo.
Y pues lo otro era para saber en realidad quién era Julio, porque fue el único que le dijo a Katy lo que yo había soñado. Entonces, como ya se rumoraba en la casa de que él era lleva y trae, yo quería confirmarlo de cierta forma y se lo dije. Y así fue que me enteré que sí andaba llevando y trayendo. Entonces, no fue un juego de mi parte, sí oré, pero no oré en contra de Katy porque para que pareciera que ella era el demonio en la casa. No, fue por el sueño que tuve y por las malas vibras que estaba sintiendo en la casa. Me dice que no es juego, pero sí es juego, pero era para saber si Julio era lleva y trae, pero si te diste cuenta que era lleva y trae, pero no era un juego, pero sí era un juego, pero era Escucha, serio. vuelvo y lo explico. Katy, ¿crees tú que eres un demonio? ¿Crees tú realmente que tienes malas vibras? Para nada. Creo que lo demostré, ¿no? En 93 días. Digo, lo más gracioso es que los que participaron de este rezo, que estaban rezando precisamente para que se fuera todo lo malo que había de la casa, fueron todos los expulsados que siguieron. Así que rezaron para salirse ustedes mismos de la casa, ¿será? Pregunto a ese de Carlitos, que fue el único que dijo que no sabía ni qué estaba pasando y él estaba ahí porque no había rezado al mismo tiempo. Yo quisiera saber quién es el ¿Qué está ¿Qué fue lo que oraron? Es que lo que en el- oraron en lo fueron que oraron- Milka y yo. Ajá. Estábamos orando y estábamos hablando. Yo se lo había comunicado a Milka. ¿Sí? Y era la única persona que sabía sobre el sueño. Julio llegó y se enteró de lo que estábamos hablando y preguntó qué había pasado y yo le comenté Ajá. sobre el sueño. Así que Julio cayó redondito que era lleva y Pero trae. cuando tú me No, yo quería comentaste, saber- cuando tú me comentaste a mí, o sea, habían bastantes personas, no solamente estaba yo. Estamos Estamos en la Johnny, estrella, en la cuando estrella había- son Tú estás diciendo que Escucha. tú utilizaste eso también de la forma para ver si él era lleva y trae. Espera, güey. Estamos acá. Ahora tú hablas porque tú eres cizañoso y te hace la pendeja. No, Espérate. pero está muy bien. Escucha. Está bien. Está bien. Ella puede preguntar. No, Permiso. espérate. No, Yo es así. pregunté, yo pregunté, Ya, ya, Se trata este programa. yo Tienen que pregunté preguntar. no para atacarte, sino para ayudarte, porque él está No, dando a entender no. que, o sea, que tú dices, No ayuda en nada porque lo hace con la finalidad de crear más wifi. Y cuando yo te hago wifi en redes sociales, están las quejando. Entonces, Ok, no me enteré de esa. Ella se quejó de ti, mi querido Jonathan, por hacer algo por redes. sí. Cuéntame, ¿de qué se Con el quejaba? tema del carro que le dije que ahora porque Carlito tenía carro, ella fue para la casa a quedarse con él y todo aquello, el tema del beso con la Casey. Eso fue un boom en las redes sociales Un momento. y ella se quejó por eso. Me han contado que has Fue dormido la en la Casey casa de que lo Carlito. vivió. Tienes 2 días durmiendo en la casa de Carlito. ¿Cierto o "Ay, falso? fue un día nada más. ¿Dormiste en la casa de Carlito? Sí, nos quedamos porque la familia estaba ahí, también estaba Johnny, estaba un montón de Sí. amigos y nos recibieron muy bonito, la verdad. Así fue. Ok, pero antes de que nos voltees la tortilla, Jonathan, porque tenemos Sí, que ¿verdad? concluir este tema. Eres vivo. Que es así. No, sí, yo sí me doy cuenta, yo la veo en el aire. ¿Qué Eres bien vivo. Para eso estamos aquí. Esto no es los debates que agarraban y pasaban por alto las cosas. Aquí hay que hablar las cosas como son. Y hay que Opa. decirlo. No, es que es verdad. Tenemos que concluir el tema. Dijiste que era un juego. Después que no era un juego. Después aquí Gigi te dijo que sí. Tú dijiste, sí, era un juego, que como que lo habías inventado. Luego en el pasillo dijiste otra cosa. Para ti es tan difícil aceptar que simplemente fue algo que inventaste y ya, y listo, y No, que yo te tuve salió mal. el sueño lo tuve, la pesadilla, el resto lo hice con Milka, pero no en sí porque ella era Pero un demonio. dijiste que el ni resto nada. era un relajo para asustarla a ella y Cuando luego dijiste decía que sí. en cuanto a la santería, porque no solamente fue eso, porque Julio se la pasó con su mochila la foto de su Pero hijo no estamos hablando de la dentro mochila, toda la Jonathan, estamos casa, hablando diciendo del que era resto. un brujo. Estamos hablando del resto. Estamos hablando Por de eso Dijiste que el resto indicando fue un en relajo qué para asustar a viene- Katy, permiso, que fue para asustar a Katy, y luego dijiste que no, que sí era un rezo porque la casa estaba pesada, porque no, entonces era El un rezo no relajo, dice con la o finalidad era de porque la asustar a casa estaba Katy en ningún pesada. ¿Cuál era, momento. ¿Cuál era la finalidad? Porque con Dios al final no se juega, sea el Que que cuando sea no el se Dios juega, que- yo al que recé, esté rezando. oré, más bien oré, pero lo hice con Milka, Pero no para hiciste con asustar a relajo. Katy. Aquí dijiste que fue un relajo, para asustarla a ella. Es que Acabamos de hay ver, muchas cosas, producción, lo podemos poner de nuevo, por favor. hay muchas cosas que se Para que contradicen quede aquí. claro. No, nadie no. se contradice.